El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, presentan la capacitación en línea para profesionales de la salud mental, adopción de un modelo de planeación sistémica y o estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático. Vamos a hablar ahora de un piso básico del enfoque teórico del que partimos. Si bien es cierto que en el curso abordaremos al menos entrevista motivacional para que puedan saber ser mejores guardianes, hablaremos principalmente del tratamiento de estrés agudo, de estrés postraumático y hablaremos de resiliencia. Es buena idea recordar desde esta perspectiva cómo vemos la psicoterapia. Entonces, estos principios de la terapia cognitiva están retomados del libro de Judith Beck, de Editorial Geriza, y son 10 elementos importantes que hay que tener en cuenta para hacer, digamos, el encuadre o el enfoque teórico básico de cómo haremos psicoterapia. Entonces, ¿cuál es el primer principio de la terapia cognitiva? Que la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteados en términos cognitivos. Yo hace un rato les explicaba que nosotros desde la terapia cognitiva vemos a la persona como si fuera, digamos, una computadora y que la información que está a su alcance la procesa de maneras distintas. Entonces, por ejemplo, cuando vives un evento altamente estresante, aprendes a estar atento a ciertos estímulos a diferencia de otros. Entonces, cuando llegas a un edificio, llegas y tu computadora, digamos que tiene una carpeta donde dice cosas que no se te pueden pasar cuando vayas a un lugar nuevo. Checa dónde está el baño, checa dónde está la salida de emergencia, en qué piso estás, es una zona sísmica, dónde es el lugar de evacuación. Especialmente, esto se activa después de un evento altamente estresante. Normalmente, tenemos varias carpetas, carpeta de lo agradable, carpeta de lo desagradable, carpeta de lo que soy bueno, carpeta de lo que no soy tan bueno. Pero cuando pasa un evento estresante o traumático como un sismo, a veces es de una manera muy burda, es como si un virus entrara a tus carpetas y les hiciera bolas. Entonces tal vez lo que antes era muy seguro para ti, que era tu casa, lo cambia a cosas muy peligrosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reformatear ese disco, ¿no? Hay que meterle un antivirus. Entonces, más o menos así, la terapia cognitiva ve a las personas que todo el tiempo estamos procesando la información que nos ocurre y que tenemos un sesgo para ver la realidad. Si somos especialmente, por ejemplo, ansiosos, tenemos algunos estilos más pulidos que otros, en donde somos muy buenos para anticiparnos a las cosas, para adelantarnos a las cosas. A veces nos adelantamos demasiado, a veces hacemos interpretaciones catastróficas, a veces inclusive desproporcionadas de la realidad. Pero cuando vamos a trabajar o cuando conocemos a alguien, estamos mucho más, por ejemplo, tenemos síntomas físicos más importantes, estamos mucho más alertas y más preocupados porque nos acepten, estamos muy preocupados por nuestro propio desempeño, etc. Entonces, vamos a ir hablando durante el curso que esta es la manera general como vemos a las personas y que intentamos identificar que de manera general no es el sismo lo que hace que la persona se haya sentido mal, sino, decíamos hace rato, lo que sacudió, las creencias que sacudió el sismo a partir de términos cognitivos. Entonces puede ser que a partir del sismo empezó a ver las cosas de una manera, diríamos en terapia cognitiva, distorsionada, no realista, sesgada. ¿Okay? Vamos a irlo viendo poco a poco. El segundo principio dice que la terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica. Entonces esto quiere decir que, si bien es cierto, tiene mucha evidencia, siempre la relación terapéutica ayuda muchísimo y cuando uno está absolutamente comprometido, tanto como el usuario, el paciente, la persona, funcionan las cosas mejor. Aaron Beck utiliza dos metáforas que a mí me gusta mucho citar, que son, cuando tú vas a una clase de violín y es un gran maestro de violín, tienes que tomar esa gran clase y luego tienes que practicar todos los días 2 horas. Pero si nada más vas a la clase, no es suficiente, porque dominar el violín es muy difícil. Lo mismo pasa para la terapia. Tú vas a venir 1 hora conmigo, tengo una consulta externa muy saturada, tal vez te vea dentro de 2 meses o dentro de 1 mes o más tiempo,
tú tienes que practicar todos los días lo que yo te voy a pedir. Y cada vez que vengas, a veces en los consultorios de terapia cognitiva no hay una silla y un sillón, hay una mesa, porque te sientas a trabajar 1 hora. Yo pongo todos mis recursos a tu alcance y tú también, para que esa alianza funcione, tienes que venir, estar listo para participar, hacer tareas, comprometerte, ¿no? Y no nada más esperar que con el desahogo va a ser suficiente. Usa otra metáfora que tiene que ver con un piano. Entonces es como si tu problema de trauma, por ejemplo, o de estrés es muy pesado y ese piano solamente lo podemos cargar entre 2 personas porque es muy pesado. Si yo lo suelto faltando, nada más escuchándote, no te dejo tareas, no te entreno en técnicas, se te cae el piano encima. Si tú dejas de venir, si no haces la tarea, si tú no practicas todos los días, no puedes con ese piano. Entonces, hay que intentar transmitir que a diferencia de otros tipos de psicoterapias, hay que hacer una buena alianza y que es una terapia bastante activa. ¿De acuerdo? Sí. O sea, el tercer principio tiene que ver con esto que les decía, la colaboración y la participación activa. Creo que ya lo dije un poco en el principio 2, ¿no? Principio 4. La terapia cognitiva está orientada hacia hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Esto quiere decir que si bien es cierto que hemos dicho a lo largo del curso que uno no es más que con sus circunstancias, con su familia, con su infancia, también es cierto que nosotros tenemos que intentar apoyar a la persona en una modalidad breve y que es mejor si tratamos de establecer objetivos en términos medibles, cuantificables, observables. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, tal vez le podemos decir, si yo tomo un video de cuando ya no tiene síntomas de estrés postraumático, ¿qué vería yo en ese video? Pues que ya hago esto, porque les es difícil, ¿no? O tiene que haber 3 cosas que quieres que cambien en tu vida después de que hayas trabajado trauma. Pues que regrese a mi casa, que 3 veces por semana pueda irme de pachanga, que me pueda llevar a casa de mis amigos, que no tenga síntomas de ansiedad, o que tenga ansiedad del 1 al 10 como un 2 o 3, pero no pase de 5. Entonces, es mucho mejor que además a las personas a las que atendemos les gusta saber que ese proceso tiene un fin y que vamos a tener criterios objetivos de cuándo podemos darlo de alta. Y a veces intentamos al menos nada más seleccionar 3 objetivos, ¿no? A ver, dime 3 cosas que quieres cambiar que yo pueda medir en términos del 1 al 10, o qué tan frecuentes al día, o qué tan frecuentes por semana, o con cuánta intensidad. Y cuando hayas logrado eso, yo semana con semana, o cada vez que yo te vea, voy a ir revisando cómo va ese objetivo para ver si ya estás listo para que en 10 o 12 sesiones podamos concluir el proceso. Hay personas que, además de los síntomas del trauma o del estrés agudo, puede ser que tengan algunas cuestiones más complicadas, trastornos de la personalidad. Entonces, claro que esas personas necesitan un trabajo mucho más importante, probablemente no podamos hacerlo y, obviamente, se les puede explicar, ya corregimos estos síntomas, pero tú necesitas un trabajo de mucho más tiempo, un objetivo más amplio y sería momento tal vez de buscar otra opción de tratamiento, ¿no? Y hay que ser también claros cuando eso ocurre. Aquí sigue, por favor. Pues el principio 5 dice que la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. Entonces, casi siempre una buena pregunta es decirle a la persona, en la última semana, ¿qué problema tuviste o qué situación se volvió a presentar que es difícil para ti salir adelante o te cuesta mucho trabajo o es emblemática de la problemática que me presenta? Entonces, a ver, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué hora era? Entonces, empezar a identificar, a ver, cómo se da la conducta, qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después, qué la sostiene, porque eso nos ayuda desde las primeras sesiones. Si bien es cierto, les decía, claro que importa cómo me criaron y claro que importa cómo crió mi abuela o mi abuelo o mi madre, claro, pero también es cierto que podemos trabajar con eventos que ocurrieron en los últimos 8 días y tal vez ese evento refleja muy bien lo que ocurre muchas veces en otros contextos o en otras circunstancias. El principio 6 dice que la terapia cognitiva es educativa y tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la prevención de recaídas. Esto quiere decir, como creo que mencioné un poco antes, que la mitad de la psicoterapia, especialmente aquí en estrés agudo o trauma, o si vamos a hablar un poco también de depresión, es importante que le vamos a tomar un tiempo de la terapia para explicarle qué es lo que le está pasando, por qué se siente así. Y se ha visto que es muy tranquilizador normalizar los síntomas y decirle, por ejemplo,
¿Sabías que cuando estás deprimido tiendes a esperar menos placer de las cosas que te dan placer? Y que por excelencia tu depresión te va a decir, ay, no nos vayamos, no vayamos, mejor quédate, mejor duérmete, porque así es la depresión. La depresión por excelencia paraliza. Entonces tú puedes aprender a detectar señales tempranas de que estás cayendo en otro episodio y no sentir que no sabes qué pasa, que un día pasa una cosa. Entonces, casi siempre las primeras 2 o 3 sesiones es informar a las personas a las que atendemos. A ver, lo que a ti te pasa se llama trauma, le explicamos cada uno de los síntomas. Por lo que te pasa a ti, no tienes estrés traumático, por eso tienes mucha sintomatología ansiosa, la ansiedad hace esto, hace lo otro, o tienes síntomas de depresión, hay que tener cuidado con esto. Y también la segunda parte es enseñarle estrategias, enseñarle a ser su propio terapeuta. Entonces, ponemos una serie de técnicas que están basadas en la evidencia para, por ejemplo, activarlo conductualmente, hacer cambios de pensamientos, reforzar tu red de apoyo social, terapia de exposición para los síntomas de trauma, porque lo que queremos es que, como habíamos dicho antes, los que tienen rasgos de ansiedad y son más vulnerables a tener estrés postraumático, probablemente van a tener al menos 1 o 2 recaídas en el futuro y pueden regresar a los niños, por ejemplo, a su carpeta o a las tareas que les vamos a compartir, a ver qué hicieron, qué me fue útil, porque probablemente no puedan ir varias veces. Idealmente ya sesiones de reforzamiento, pero si no puedes volver a pagar una psicoterapia, puedes volver a revisar tus apuntes y poner en práctica todo lo que ya has hecho. Y estás mucho más tranquilo porque ya tienes habilidades. Y por último, pues hacer un plan de seguridad para ver en el próximo año cuáles serían las fechas o las temporadas o qué cambios importantes en tu vida podrían detonar una recaída importante y que tú aprendas a detectar cuáles serían las señales en mí de que ya estoy empezando otra vez con los mismos síntomas y qué puedo hacer antes de tener una franca recaída. La que sigue, por favor. El séptimo principio dice que la terapia cognitiva tiende a ser limitada en el tiempo. Entonces, en general, las sesiones que nosotros impartimos son entre 45 y 50 minutos y generalmente hacemos una vez por semana, depende del servicio de la institución, y entre 10, 12, algunos protocolos de hasta 17 sesiones, pero en un formato breve. En el caso de los niños, siempre recomendamos trabajar con el niño 4 sesiones y una con los papás. Y esto puede que se hagan un poquito más, no sé, 15 sesiones, pero es fundamental incorporarlos y explicarles. A los niños les gusta mucho saber y hacer un calendario en donde vamos a palomar qué sesiones vas a venir tú, este día te toca ya libre y que sepan que eso va a terminar para que saquemos el mayor provecho de las sesiones. Ahora, también veremos en el principio 8 que las sesiones de terapia cognitiva generalmente tienen una estructura. Entonces, casi siempre lo que hacemos es monitorear el estado del ánimo al llegar, es decir, siempre les preguntamos, oye, del 1 al 10, ¿qué tan feliz estuviste en los últimos 8 días en promedio? Siendo 0 y totalmente infeliz y 10 lo más feliz que he estado en mi vida, porque a veces, si tenemos este sesgo de no generalizar, digamos, puede ser que desde ahí estemos empezando a hacer cambios. ¿Qué tan feliz has estado? 0. O sea, toda la semana, todos los días, a todas horas, ¿has estado lo más infeliz que has estado en tu vida? No, bueno, he estado en un 3. Y ya desde ahí que empiecen a ver las cosas de manera distinta. Generalmente, Judith Peck recomienda que monitoreemos qué tan feliz has estado en los últimos 8 días en promedio, qué tan triste, qué tan nervioso, y qué tan enojado o irritado. También, después de monitorear el estado del ánimo, lo que pedimos es que revisemos la tarea. Casi todas las sesiones, si no es que todas las sesiones dejamos una tarea, van a ver en el curso que les vamos a dar los formatos. Lo más probable es que sí la realicen, si le das el formato o si le das la foto de la tarea, a que si nada más le dices, piensa en la semana en esto o anota cuando puedas lo otro. Entonces, es algo muy conductual, pero eleva las posibilidades de que hagan la tarea. Pero si piden una tarea, la tienen que revisar, ¿no? Porque puedes ir identificando a ver qué te impidió hacer esta tarea, por qué dijiste, no, pues qué flojera, va a ser mucho más pesada de lo que realmente era. ¿Por qué será que se te olvidó? Llevan 3 meses que no hacen la tarea. Los que hacen la tarea se han probado que les dan porque no hacen la tarea. Y porque les dan mucha información sobre si está realmente incorporando las estrategias a la vida cotidiana o no. Entonces, recomendamos primero monitorear el estado del ánimo, después revisar la tarea. La parte 3 de la terapia cognitiva tiene que ver con la agenda de la sesión. Nosotros sabemos que la agenda se construye
entre el psicoterapeuta y el usuario, paciente, persona. Entonces, todos van cada sesión con un nuevo motivo. Esta semana me pasó esto, quiero que me ayuden. Pero también nosotros vamos a ver aquí que tenemos un esquema de qué se ha demostrado que para trabajar trauma hay que hacer. En la sesión 1, probablemente sea, tengo que evaluar con un instrumento. En la sesión 2, yo tengo que explicarte los síntomas de estrés postraumático. Y tal vez en la 4, en la sesión 5, lo que tengo que hacer es explicarte el modelo de terapia de exposición y explicarte qué es la terapia cognitiva. En la sesión 6 tengo que empezar a exponer. Entonces, la agenda se negocia. Tú me traes una nueva problemática y yo ya sé que en esta sesión la técnica basada en la evidencia que tendría que explicarte es esta. Entonces, ¿qué te parece si 20 minutos tú y 20 minutos yo? ¿No? O lo que tú me traes lo trato de incorporar a lo que ya sé que toca hoy. Entonces, lo que nosotros les vamos a enseñar es cómo vamos a planear el tratamiento de manera general. Obviamente cada persona es única, ese tratamiento nada más es una guía, pero preferentemente no se les puede pasar, digamos, los elementos claves de esa planeación, ¿no? Y bueno, después de la agenda, lo que pedimos es que les dejen una tarea nueva, o sea, llevamos monitoreo del estado del ánimo, revisar la tarea, hacemos la agenda de la sesión, que es lo que más tiempo nos toma, unos 30 minutos, dejamos una tarea nueva. Entonces con lo que vimos hoy, tu tarea va a ser, por ejemplo, que hoy nada más vas a pasar del otro lado de la banqueta del edificio que se cayó, porque ya vamos en la jerarquía número 5 de exposición, y vas a pasar todos los días por ese lado, y vas a notar que te pones ansioso, te vas a esperar a que te bajen los síntomas, y vas a anotar en este registro que hiciste tu tarea 5 veces, y me vas a anotar cuánta ansiedad sentiste del 1 al 10. Y por último, vamos a pedirles retroalimentación. Muchas personas abandonan la terapia porque se sienten bien, en el mejor de los casos, pero otras porque sienten que no está funcionando y porque no se atreven a decirlo. Nosotros intentamos pedirles que, si nosotros tenemos la confianza de saber tantas cosas de los pacientes, de las personas, no tenemos un buzón de sugerencias. La única manera de saber si eso está funcionando es que ellos nos lo digan. Tal vez no les está funcionando anotar, tal vez les funciona mejor, no sé, que se acuerden. Hay personas que no les gusta y sí se acuerdan si lo hicieron todos los días. Hay personas que quieren que les dejes una película, hay personas que quieren que les recomienden un libro y tienen manera de conseguirlo y de comprarlo. Hay personas que quieren que les dejes que ganen un documental, etc. Entonces, es importante que intentemos cada semana preguntar cómo has sentido el proceso de la terapia, cómo crees que te está ayudando, qué cosas crees que no te están funcionando, y que haya esa confianza para que logremos que la relación terapéutica esté en los mejores términos. Sigue, por favor. El principio 9 dice que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar y a evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y a actuar en consecuencia. Entonces, nuestra hipótesis tiene que ver con usar un poco el método científico. Vamos a irnos por partes. Normalmente, cuando nosotros vivimos un desastre natural, digamos, tenemos ahí toda la información y a partir del desastre natural podemos hacer una hipótesis, que es, hoy tembló por mi culpa porque hoy en la mañana estaba muy enojado con mi mamá y dijo, ojalá te mueras, y ese pensamiento por sí mismo tuvo la fuerza de generar un temblor, se cayó el edificio y se murió mi mamá. Es una hipótesis. Otra hipótesis puede ser, hoy tembló porque hoy las placas decidieron moverse nunca sabe cuándo. Hoy fue, aunque me peleé con mi mamá, aunque sea 19 de septiembre. Esa es otra hipótesis. Tercera hipótesis, hoy tembló, no sé qué otra razón puede existir, ¿no? Porque tocaba que temblara para recordar, otra vez pensando mágico, porque tocaba a los humanos que nos recordara que hay que estar atentos porque hoy es 19 y que no nos olvidáramos, que nos volviéramos a capacitar los psicólogos. No sé. Cuarta hipótesis, hoy tembló, no sé por qué, pero hoy tembló, ¿no? Hoy tembló porque ayer hubo un tsunami y entonces obviamente esto de las placas ha sido un encadenamiento y por eso tembló. Entonces normalmente el método científico dice que primero observas un fenómeno, haces una hipótesis, lo pones a prueba y haces una ley, ¿están de acuerdo? Más o menos así va el método científico. Es muy optimista, pero eso intenta ser el principio. A veces sacamos conclusiones equivocadas de las cosas que nos ocurren. La ansiedad por excelencia se adelanta a las cosas. Entonces, si, fenómeno, yo viví un desastre natural que es el sismo. Tengo que ir al edificio donde muy cerca de ahí se cayó otro, pero ya dieron el dictamen de que está intacto y que se puede ocupar, y ya llevan ocupándolo 2 semanas y no ha pasado absolutamente nada y no ha vuelto a tener.
Pero mi ansiedad dice, hipótesis, seguro voy a temblar porque vas tú. Hipótesis 2, va a temblar y se va a caer todo. Hipótesis 3, va a temblar, pero nada más va a seguir. Hipótesis 4, no va a pasar nada. Pero ¿qué hipótesis me voy a creer yo? Probablemente la 1 o la 2, ¿no? De que sí va a temblar y porque voy yo, como si yo tuviera una especie de, digamos, personalización, ¿no? Algo así, ilusión, no sé. Entonces, lo que le enseñamos a las personas es decir, mira, te vamos a explicar, la ansiedad siempre se adelanta. No es mala onda, te quiere ayudar, no quiere ponerte en peligro, quiere evitar que te vuelva a pasar algo o que te pase lo que le pasó a tu vecino. Entonces te está alertando, prende la alarma, ¿no? Activa su alarma falsa y te sugiere siempre evitar, digamos, ¿no? Siempre te va a mandar una serie de hipótesis o pensamientos automáticos, que son, seguro se va a caer, y que tal que tiembla, y si tiembla no puedo salir. O va a ser que te imagines que ya se cayó, o te imagines muerto y digas mis hijos y todas mis metas que quería lograr. Pero así es la ansiedad. Te va a mandar 5 o 6 pensamientos automáticos o imágenes y después tú vas a aprender primero, dice, a identificar que así es la ansiedad. Cuando hay un estresor se te activan una serie de pensamientos, la mayoría de las veces son un poco desproporcionados. Nada más date cuenta, así es mi ansiedad. Y luego vas a aprender a evaluarlos. Entonces, a ver, ¿qué posibilidades hay de que se caiga? Del 1 al 100, ¿qué tanto creo que ese pensamiento es verdad? Pues cuando estoy ansioso, 100%. Pero cuando no estoy ansioso, ya hicieron el dictamen, llevo un mes funcionando en el edificio, nadie le ha pasado nada. Entonces, aprendes a evaluar tus pensamientos, porque la hipótesis de la terapia cognitiva es, si yo pienso que seguro se va a caer el edificio, voy a pasarla muy mal. Voy a sentirme físicamente muy mal. Entonces, no es nada más tener que ir al edificio lo que hace que me sienta mal y lo que me comporta de manera muy nerviosa. Y quizás si va a haber un cliente, lo atienda mal, me ponga muy nerviosa, arruine la venta de ese día, pero fue por la interpretación que yo hice. Entonces, la hipótesis central es, no son las cosas lo que hacen que la gente sufra o que los hombres no tengan, se atormenten, sino cómo interpretan las cosas. Entonces, intentamos enseñar a evaluar sus pensamientos que impactan en sus comportamientos, pero también no es nada más que yo interprete que seguro se va a caer. A ver, se me acaba de caer el edificio del vecino y se murió él y toda su familia. Entonces, no es que lo interprete mal, es posible y lo vi con mis ojos como pasó. Entonces, claro que pasó, tu ansiedad te quiere alertar, tú ya hiciste todo lo posible, que es que tienen un dictamen, que esté en perfectas condiciones, pero también te voy a enseñar a trabajar con los síntomas físicos, porque a veces es tan fuerte el síntoma que no nada más con pensar diferente me dejo de sentir, sino tengo que aprender a controlar la respiración, tengo que hacer relajación muscular progresiva, tengo que hacer otras cosas que me ayuden. Entonces, ese es, digamos, el resumen de qué haremos con las personas a las que atendemos. Y por último, dice el principio de la terapia cognitiva se sirve de una variedad de técnicas para cambiar pensamientos, el estado de ánimo y de la conducta. Entonces, no es suficiente cambiar el pensamiento, sino a veces hay que aprender otras habilidades. Aprender, por ejemplo, hablando de ansiedad, si alguien tiene miedo a hablar en público, claro que es buena idea enseñarle, mira, una noche antes, la ansiedad por excelencia es anticipatoria, no te va a dejar dormir. Vas a soñar que te expones horrible o que llegas y se te olvida todo. Así es la ansiedad. Cuando llegas, los primeros 5 minutos vas a intentar exponer, acordarte de lo que querías decir, estar muy preocupado por tus síntomas físicos. Pero si tú logras esos 5 minutos, apasionarte de tu tema y olvidarte de los síntomas y no ponerle mucha atención a todos que están aburridos, que están con el teléfono, que están con ganas de irse, y tú realmente te enfocas en lo que vas a decir. Y además, yo te voy a enseñar cómo exponer, a controlar el volumen de tu voz, a cómo respirar, a cómo hacer un buen discurso, porque no nada más porque cambies tus pensamientos, yo sigo exponiendo o contando chistes muy mal, ¿no? O ligando o iniciando relaciones amorosas y no tengo la habilidad. Entonces, la terapia cognitiva no solamente cambia el pensamiento y usa técnicas para cambiar el estado de ánimo, sino te da entrenamiento en habilidades conductuales, ¿no? Porque no sería suficiente. La siguiente. Entonces, bueno, Albert Ellis, que junto con Aaron Beck pensaron que la mejor manera de explicar la terapia cognitiva es con este esquema, que es la situación ABC. Entonces, si una persona se vive el sismo, vive que a su vecino tuvo una pérdida muy importante, incluso donde fallece su familia, es una situación activadora, pero eso activa ciertos pensamientos automáticos
que pueden ser seguro, yo también voy a morir pronto, seguro la próxima vez que vaya al edificio me va a caer. Y esos pensamientos automáticos van al C, que causan reacciones emocionales de comportamiento y fisiológicas. Entonces, el resumen de la terapia cognitiva es ABC, en donde a veces se les explica, a ver, puede ser que tu hermano, que también estaba viendo el sismo en el mismo momento que tú, cuando se cayó el edificio de tus vecinos y ha vivido el duelo y lo difícil que ha sido perder a toda una familia en un día cuando nunca pensaron que eso podía ocurrir, vio el sismo, es el mismo evento activador, pero no tuvo pensamientos tan catastróficos como los tuyos. Y tal vez pensó, qué triste, es una pérdida irreparable, va a tomarme mucho tiempo superarlo, sin embargo, estoy seguro de que voy a salir adelante. Y creo que, no sé, mi amigo que era el vecino no le hubiera gustado verme así, y yo siempre le conté que quería acabar mi carrera y voy a ver. Entonces, la terapia cognitiva trata de transmitir que no es el activador lo que causa la C, sino que cada quien, otra vez, con base a su herencia, a su crianza, al contexto donde vive, interpreta, y las personas que tienden a ser más ansiosas tienden a tener Bs, pensamientos más catastróficos, ¿no? Más desesperanzadores, se activan mucho, son más sensibles a la activación. Tal vez, si ahorita escuchamos alerta sísmica, estuviéramos conectados todos a cables de retroalimentación biológica donde nos leen latido cardíaco, tensión muscular, sudoración, todos nos vamos a activar, pero tal vez algunos de nosotros se activan muchísimo. Otra vez crianza, herencia, el contexto en donde estamos, y podemos aprender a controlar tanto los síntomas físicos como a decirle a nuestra mente, vamos a evacuar, hay un lugar seguro, vamos a respirar, ¿no? Me van a ayudar, etc. ¿No? Me parece que termina. Aquí damos un ejemplo relacionado con depresión. Es un ejemplo sobre una estudiante que abre el libro, yo más bien quiero porque estamos en el asunto de ansiedad, el que tiene ansiedad ante un examen y que abre el examen y que se le olvida todo, es el evento activador, puede ser que se quede hasta congelado porque está aterrorizado, entonces obviamente va a sentir mucho malestar, va a querer. Hay gente que entrega el examen, ¿no? Lo lee, lo entrega, ya no hace ningún intento y físicamente se siente muy mal. Vamos a hablar sobre el modelo que usamos en primeros auxilios psicológicos el año pasado en la crisis Tacada. Lo repasé brevemente, es un modelo que está basado en una intervención en la Universidad de Barcelona. Algunos de ustedes tal vez ya hayan tomado el curso en línea por Coursera, es un curso que me gusta mucho porque trae muchos juegos de roles y muchas imágenes. Antes era un curso gratuito. Entonces, ¿qué pretendía este modelo de primeros auxilios? Lo que pretendía es que en sesiones muy breves, normalmente máximo hasta de 30 minutos, pudiéramos atender a la comunidad universitaria, a la comunidad trabajadora y a la comunidad externa que llegaba justo después del sismo, a la semana cuando abrió la universidad y que traía síntomas importantes de trauma. Entonces, lo que nosotros hicimos es que teníamos la infraestructura para atender en muchos cubículos. Los voluntarios tenían material para entregar a los usuarios, a las personas, y esperemos que hicieran 4 cosas. Entonces, lo primero es que siempre es buena idea, seguramente algunos de ustedes conocen al doctor Ricardo Domínguez, que trabajó en el Rafael Gilberto y que tiene un libro de estrés postraumático, donde él hace énfasis en la necesidad de tener contacto visual, presentarse. Si además tú tienes un chaleco o un uniforme que te identifique, eso también le da mucha más seguridad al usuario, porque en ese momento está muy estresado, hay mucha gente, le hacen muchas preguntas, entonces es buena idea decirle tu nombre. No es buena idea en general tocar a la persona, porque no sabes en qué momento se encuentra y si puede tener una reacción desproporcionada al contacto físico. Entonces, nosotros en general no abrazar, no tocar, no hay ningún estudio que demuestre que el contacto físico es una mejor pronóstico. Y estamos atendiendo personas en una situación especialmente vulnerable. Entonces tienes que dar tu nombre y es buena idea, si estás en la zona de desastre, hacer contacto visual, indicarte o ponerte a la altura de la persona para que te veamos. Si es un niño, pensar en un lugar, en el cubículo, en el consultorio, para que estén a la misma altura y pedirle permiso diciendo algo como,
soy Carolina, soy de la Brigada de Primeros Auxilios Psicológicos, ¿está bien para ti si conversamos un momento? Entonces, y también por cuestiones éticas, ¿no? Tiene que haber un consentimiento para la intervención. Puede haber personas, y están en su derecho, el primer derecho de los pacientes es a no recibir atención. Entonces, hay personas que se sienten cómodas si les pides que se sienten. Idealmente la idea sería tener un lugar provisto y si pueden tener algo de privacidad y que esté lejos del lugar del evento mejor. Hay veces que no tenemos esa infraestructura, estuvo haciendo mucho trabajo en la calle. Ahora, hay personas que no se sienten cómodas porque están muy activadas y porque sienten esa necesidad de caminar, de moverse. Hay que recordar que por excelencia el estrés te prepara para enfrentar situaciones de vida o muerte. Hay un profesor que se llama John Sapolsky, que está en la Universidad de California y que él, la mitad del año estudia en África a unos chimpancés muy particulares y la otra mitad hace investigación en Estados Unidos. Entonces, él tiene un libro que me gusta mucho recomendar que se llama ¿Por qué a las cebras no les salen úlceras?, de Editorial Paidós, en donde él relata cómo cuando a una cebra viene un león o un tigre que va a matar, o viene una manada de cebras, es tal la adrenalina que siente la cebra cuando su vida está en riesgo y puede ser vivido como un evento traumático, nada más que una cebra tal vez lo viva 2 o 3 veces al año, y está provista para correr, y cuando el depredador elige cuál es la cebra que es su presa, las demás cebras continúan corriendo hasta 1 kilómetro. ¿Eso qué hace? Que todas las sustancias químicas que tú segregaste para salvarte de estos de vida o muerte, las aprovechas, las descargas. ¿Y nosotros qué pasa cuando vivimos algo estresante? Secretamos adrenalina. Entonces, a mí me gusta mucho explicar esta idea que he ido trabajando con los años, que es un modelo de comportamiento intelectual de Donald Michelman, en donde él habla de cómo cuando un gato ve a un perro, le pasan cosas en su cuerpo. Entonces, cuando un gato ve a un perro y está en una situación de peligro, le late mucho el corazón, le baja la temperatura, tiembla. Si está muy nervioso, su cerebro lo que le dice, mira, no es momento de bailar o de platicar, es momento de correr. Entonces, su cerebro le dice a sus intestinos, hay que vaciarse ahorita, tienes que estar lo más ligero posible. También se lo dice a la vejiga, hay que estar lo más ligeros posibles. Hay gente que tiene síndrome del intestino irritable, cuando se pone estresado, se activa, ¿no? Y es seguir el impulso muy primitivo de la ansiedad o del estrés. Entonces, si estamos como el gato y el psicólogo nos dice, siéntate, vamos a platicar. Yo soy como una cebra en este momento, entonces a veces hay que estar muy atentos a que lo que puede o lo que necesita esa persona es caminar. Entonces pueden caminar y conversar con ella. Y también después vamos a ver que cuando expliquemos normalizar, le podemos explicar, en este momento todo tu cuerpo está dispuesto como si fuera la cebra que está corriendo, como si fuera el gato, y va a necesitar un tiempo. También podemos pensar, por ejemplo, los boxeadores que secretan tanta adrenalina que te anestesia de los golpes y hasta el día siguiente se dan cuenta, porque el cuerpo humano es una máquina maravillosa que cuando estás en un evento muy estresante, incluso la circulación de tus dedos se concentra en la parte media por si te cortan para evitar que te desangres. Entonces, si vemos la psicofisiología del estrés, es muy fácil entender. ¿Y por qué me estoy mareando cuando me da pánico? Porque bien, estás respirando tan rápido y de manera superficial que entonces ya no estás metiendo y el balance de gases, suficiente aire, entonces es puro dióxido de carbono. Entonces, si tú le explicas muy bien qué es la hiperventilación, qué es el estrés, y el perro y el gato es una muy buena manera de explicárselo a cualquier persona que tenga un bajo nivel de escolaridad, entonces, y además si tú como psicólogo lo sabes, no insistas en que se siente. Tal vez necesites ir a caminar contigo y te puede ir escuchando y entonces se va a empezar a arreglar. Algunas personas, si incluso traen síntomas de estrés muy importante, ataque de pánico, que es opresión en el pecho, cosquilleo en el brazo, sienten que se están mareando, sienten que se van a desmayar, es muy importante recomendarles algo muy sencillo, que es pon tus 2 manos que cubran tu boca y nada más empieza a reciclar el aire. Y eso, cuando tú inflas muchos globos, no te asustas. La primera vez dices, y ya cuando te pasa por segunda y tercera vez te das cuenta, estuve hiperventilando porque inflé muchos globos, me empecé a marear, provoqué un desbalance de gases que causó que te hubiera estos síntomas.
la primera vez que te tuvo un ataque de pánico, que no estabas inflando globos, que estabas en tu casa acostado quizá, o que estabas ante un estresor, o de pronto tuviste una temporada muy estresante y de pronto, qué raro, un ataque de pánico, le puedes explicar a la persona, mira, esto es característico de la ansiedad. Las personas casi siempre tienen miedo, o me voy a morir, o me voy a volver loco. Llegan los pacientes por urgencias, les toman un electrocardiograma y es una crisis de angustia, ¿no? Tienen todos los síntomas de infarto, opresión, dolor. Entonces lo que hay que hacer es, a veces, respirar, ¿no? Y respirar como, por eso en el avión reciclas el aire con la bolsita, pero siempre tienes tus manos listas y le puedes explicar, si tú conservas tus manos durante 2 minutos, solito tu cuerpo va a volver a encontrar un balance. Y claro que vamos a seguir trabajando otras estrategias. Entonces, primero hay que tratar de ser sensibles a que la persona llega con síntomas importantes de ansiedad y tener listas las estrategias para si necesita sentarse, necesita caminar o necesita hacer algo de respiración. En segundo lugar, pues siempre es importante tener un poco de información para saber cómo le vas a poder ayudar a esa persona. Entonces, no todas las personas vivieron lo mismo. Tenemos el referente hace unos 10 días de un accidente aéreo. Entonces, no lo vivió de la misma manera el que estaba en el asiento de delante que el que estaba en el asiento, el que sí oyó, el que estaba dormido, el que no. Entonces, en el caso de un desastre natural, es importante preguntar qué pasó, cómo lo vivió esa persona, e ir estando muy pendiente otra vez de lo que yo he tratado de insistir, que es de su contexto, porque tal vez identificamos desde un principio que ya trae una educación familiar, ideas mágicas, no lo sé. Tal vez les dice, es que yo desde la mañana sentí como que algo malo iba a pasar, y pasa esto. Entonces, hay que indagarnos de dónde viene esa persona, qué antecedentes, qué nivel educativo trae, cuánta información tiene, cómo está su circunstancia de complicada, porque eso nos va a poder ayudar a darle mejores estrategias. Entonces, pregunta qué pasó o qué información tiene, tal vez sea un buen momento para corregir la información que tiene. Ya están diciendo que va a volver a temblar, etcétera, ¿no? Lo vivimos todos, me parece. Y preguntarle qué tipo de ayuda necesita. Porque tal vez no tiene tiempo o está tan ansioso que lo único que quiere es que rápido, por favor, ya me quiero ir porque quiero ver cómo está mi hijo, que no sé si no he podido conectarme en la escuela, o yo lo que necesito rápidamente es recuperar esto, y lo que menos quiero es atención psicológica, pero sí es bueno, a ver, te doy la información y cuando esté listo, aquí estamos. Entonces, ¿qué tipo? O tal vez necesita, no desayuné, necesito mis medicamentos, dejé prendida la estufa, necesito un vaso de agua, no he dormido, necesito un baño, etcétera, etcétera. Donde más tiempo nos toma la intervención es en normalizar, y entonces aquí intentamos, utilizando ya sea esta idea del perro y del gato o de la cebra, intentar explicarles qué es el estrés y cuáles son los síntomas reales. Entonces, la idea general es que el estrés, cuando se empezó a estudiar, muchas palabras de la psicología han sido adoptadas desde la física, ¿no? Estrés, resiliencia, depresión, que es un hundimiento, ¿no? Entonces, estrés es cuando estaba una célula y entonces empezaban como a molestarla y se tensaba, ¿no? Entonces se estresa. Entonces, este término, ¿de qué nos habla? Hay varios tipos de estrés. Otra vez el discurso de no nos queremos pelear ni controlar el estrés. El estrés muchas veces nos ayuda al desempeño. Hay personas que nos gusta una noche antes sentir la emoción de que mañana hay que entregar el trabajo y lo dejamos pasar y estamos mucho más atentos y más concentrados y con la presión. Hay personas que no nos gusta. Entonces, hay varios tipos de estrés. Hablamos de estrés positivo y estrés negativo. Entonces, el estrés nos ayuda al desempeño. Tal vez, si nos ponen una multiplicación que esté a nuestro nivel o un poquito más difícil, es un desafío y levanta la mano quién quiere pasar a hacer la multiplicación y muchos niños levantan la mano. Pero si ponemos una multiplicación de 10 dígitos, le decimos a unos niños de 15, ¿quién quiere pasar a la multiplicación? Es frustrante, no me motiva. Entonces, podemos nosotros mismos adecuar, si a mí me gusta subirme al ratón loco y además, estos síntomas de estrés ya los conocemos. Cuando éramos chicos, a muchos de nosotros nos encantaba sentir el ratón loco, las vueltas, que nos cargaran y nos dieran vueltas, el columpio, nos encantaba subirnos tal vez, si tenemos acceso a un parque de diversiones, al Six Flags. Entonces, estas sensaciones eran agradables y hay gente que le gusta seguirse aventando del bonche, ¿no?
Sin embargo, algo pasa con la vida adulta, porque a veces empezamos a creer que esas sensaciones están asociadas no con algo agradable, sino con me estoy enfermando, me voy a infartar, me voy a morir. Entonces, en el caso, por ejemplo, del miedo muy intenso, hay gente que no nada más le tiene miedo a la terraza o a las alturas, sino a la desagradable sensación que siento cuando vienen y me van a inyectar, ¿no? Entonces, es importante recordarles que el estrés te prepara para tomar acción. Todas las emociones te sirven como clave de pon un límite, toma una decisión. Casi siempre, si algo te gusta, te causa aproximación. Si algo no te gusta, casi siempre no te retiras, ¿no?, del estímulo que te da mucho miedo, que es una fobia, por ejemplo. Entonces, el estrés es una reacción normal. Estás teniendo síntomas esperados en una situación inesperada o sorprendente. Pero lo más probable en esta primera sesión de primeros auxilios psicológicos es transmitir que lo más probable es que en 2 o 3 días vas a estar mucho mejor. Puede ser que tengas síntomas hasta un mes, pero si tú empiezas a ver que estos síntomas de estrés siguen hasta más de 3 meses y empiezan a estar igual o un poco más, tal vez sea una buena idea para que nos busques. Pero sí es muy importante dar ese. Se ha visto, en los 80s a veces se intentaba hacer algo como desahogo forzado. Tienes que contarme cómo estás, tienes que contarme cómo estás, vamos a meterte en un grupo donde vamos a contar. Eso se ha visto que no funciona. Es mucho mejor dar una intervención breve, explicar qué es el estrés, normalizar los síntomas, hablar de estrés positivo, estrés negativo, darle esperanza de que lo más probable es que pronto estés bien. Si en 3 meses, si entre 1 y 3 meses ves que los síntomas no mejoran o incluso se incrementan, probablemente te beneficiarías de recibir un apoyo profesional. Y al final, puede ser que también la persona traiga a nosotros malas noticias. Se acaba de enterar que perdió a su familia, no sabe de su hijo y ya dijeron en la televisión que está pasando una situación de preocupación. Entonces, para consolar, lo mejor sería solamente hacer un resumen, devolver o parafrasear. No podemos prometer cosas que no vamos a cumplir, ni cosas que no sentimos, ¿no? Porque está la persona en un momento especialmente vulnerable. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Por lo tanto, es mucho mejor solamente decirle: entiendo que estás pasando por un momento difícil, te acaban de decir de la noticia de tu hermano. Si nosotros lo sentimos, podemos decir: lamento mucho que estés pasando esta situación. O devolver, que es simplemente, es como intentar hacer un resumen. A veces puedes decir: déjame ver si estoy entendiendo bien, creo que lo que te está pasando es esto. Y puedes incluso decir: parece ser que esto te causa mucha tristeza, pero sin hacer mucha interpretación, porque podemos estar leyendo mal las señales emocionales, hay que ser muy cuidadoso. O recuperar aquellas frases de afrontamiento altamente efectivo que presente la persona. Pero como tú mismo lo dijiste, ya has salido adelante antes y muy probablemente vas a volver a salir, aunque esto va a tardar un poco más. Entonces, estar muy atento a parafrasear al menos algunas frases de afrontamiento positivo que hayan salido. No es momento de, mira, te voy a decir como a mí me fue, o yo te aconsejo, trata esto. Las personas tienen sus propios recursos y probablemente en una conversación de 20 minutos al menos hayan dicho alguno. ¿Por qué no intentas lo que me comentaste que ya te ha funcionado? Que es: busca a tus amigos, contacta a tu tía. Vamos a ver, si solamente puedo garantizarle lo que le estoy ofreciendo, vamos a ver si yo te puedo quitar mi teléfono y te pasar. Pero intentar parafrasear y rescatar aquellas frases de afrontamiento que den la propia persona. Es muy importante que durante esta pequeña conversación intenten evaluar si hay criterios para pensar que ya está cursando desde antes o a partir de este momento alguna cuestión moderada o grave de depresión, de ansiedad, ideación suicida o consumo de sustancias. Entonces, no hay que dejar pasar cuando les diga: es que está doliendo mucho. ¿Mucho cuánto? ¿Cuántas copas estándar por ocasión? Puede ser que se atravesó tu cumpleaños, pero si, por ejemplo, a los jóvenes que yo empecé a decir: tienes que tomar 3 whiskies antes de dormirte todos los días después de que hiciste las brigadas, eso ya es un criterio que tienen que tener atención. Si has tenido no solamente ideación suicida, sino planeación
instrumentación, ya compraste las cosas, ya fuiste a abrir lugar, o tienes un intento previo, no me debo de esperar. Y en ese momento tengo que decidir que es una persona, que es la oportunidad para empezar a trabajar lo que se activó por el sismo y que obtenga atención. Y en los demás usuarios, lo que hacíamos, que vamos a ver en otro video, es les damos un folleto donde les explicamos un ejercicio de respiración, que es muy sencillo, y recursos que podrían ellos o alguien de su familia acercarse para verse si es que en 3 meses las cosas no mejoran o por